El sonido de los pasos resonaba en el pasillo blanco del hospital como un eco de desesperación. Lucía caminaba despacio, casi arrastrando los pies, con las manos temblando a los costados de su cuerpo. Había pasado 3 noches sin dormir. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Y ahora, después de tantas horas de espera, el doctor finalmente había salido de la sala de exámenes. Señora Lucía, dijo el médico con voz grave, quitándose los lentes y mirándola con una expresión que ella conocía demasiado bien. Era la mirada de alguien que está a punto de destrozar el mundo de otra persona. Necesitamos hablar sobre. Sofía Lucía sintió como sus piernas amenazaban con ceder. Se aferró al borde de la silla más cercana. Dígamelo, susurró, por favor. Dígamelo todo. El doctor respiró profundo. La leucemia ha regresado, y esta vez es más agresiva. Su hija necesita un trasplante de médula ósea de inmediato. Sin un donante, Kempetevl hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Le quedan semanas, quizás un mes, y tenemos suerte. El mundo de Lucía se detuvo. Las luces del hospital se volvieron borrosas, el ruido de fondo, los bips de las máquinas, las conversaciones lejanas. Los pasos apresurados, todo desapareció. Solo quedó el silencio ensordecedor de una madre que acaba de escuchar que va a perder a su hija. Las semanas que siguieron al diagnóstico fueron un infierno silencioso. Lucía tocó cada puerta que pudo encontrar, llamó a hospitales en 3 ciudades diferentes, completó formularios hasta que sus manos se acalambradas, suplicó a doctores, enfermeras, asistentes sociales, pero la respuesta siempre era la misma. El tipo de sangre de Sofía es extremadamente raro. Los donantes compatibles son escasos. La lista de espera es larga, señora Morales. ¿Muy larga? ¿Cuánto tiempo? Preguntaba Lucía cada vez, aunque ya conocía la respuesta. Meses, tal vez años. Sofía no tenía meses, apenas tenía semanas. Lucía volvía cada noche a su apartamento. Se sentaba junto a la cama de su hija, y la veía dormir. Sofía había perdido peso. Su piel, antes tan llena de vida, ahora tenía un tono pálido que rompía el corazón de Lucía en pedazos cada vez que la miraba, pero su pequeña seguía sonriendo, seguía preguntando cuándo podría volver a la escuela, seguía dibujando. En su cuaderno con crayones desgastados, mami, le dijo una noche con esos ojos grandes y confiados. ¿Voy a ponerme mejor pronto? Lucía tuvo que voltear la cara para que Sofía no viera las lágrimas. Sí, mi amor, mintió, besando su frente. Muy pronto, pero Lucía ya no sabía cómo hacer que esa promesa se volviera realidad. Fue durante una de esas noches interminables. Mientras limpiaba la habitación de Sofía, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera vender para conseguir dinero, cuando Lucía encontró una caja vieja debajo de la cama. Una caja de zapatos polvorientos llena de fotografías y recuerdos que no había abierto en años. Fotos de cuando Sofía era bebé, de sus primeros pasos, de cumpleaños olvidados, y entre todas esas memorias, un recorte de periódico doblado y amarillento. Lucía lo desdobló con cuidado. Era un artículo de 8 años atrás, de un pequeño periódico comunitario. La foto mostraba un evento de caridad en un parque local, niños jugando, familias sonriendo, y ahí, en el centro de la imagen, un hombre sosteniendo a una niña pequeña en sus brazos. El hombre era Mateo Ruiz y la niña se parecía exactamente a Sofía. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Miró la foto más de cerca, acercándola a la lámpara. El parecido era imposible de ignorar. Los mismos ojos, la misma sonrisa, incluso el lunar pequeño en la mejilla izquierda. ¿Qué?, susurró Lucía, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. En sus oídos no tenía sentido. Ese evento había sido antes de que ella se mudara a la ciudad, antes de que conociera este barrio. ¿Cómo era posible que Mateo Ruiz estuviera sosteniendo a una niña idéntica a Sofía? Con manos temblorosas, Lucía sacó su teléfono y comenzó a buscar. Escribió el nombre del evento, la fecha, el lugar, y lo que encontró la dejó helada. Más fotos, docenas de ellas archivadas en viejos sitios web de noticias locales. Y en una de esas fotos, standing detrás de Mateo Ruiz, estaba Carlos, su ex esposo, el padre de Sofía, el hombre que las había abandonado cuando Sofía apenas tenía 2 años. Lucía no había vuelto a saber de él en 6 años.
simplemente desapareció un día, dejando una nota que decía que no podía seguir adelante, que tenía que irse, que lo sentía. Nunca dio explicaciones. Nunca volvió, pero ahí estaba, en esa foto, parado junto a Mateo Ruiz como si fueran amigos, no, más que amigos, la forma en que estaban juntos. La familiaridad en su lenguaje corporal. Se veían como hermanos. Lucía pasó las siguientes horas en un frenesí de búsqueda. Navegó por redes sociales antiguas, archivos públicos, cualquier rastro digital que pudiera encontrar. Y con cada descubrimiento, la verdad se volvía más clara y más dolorosa. Carlos y Mateo habían crecido juntos, habían ido a la misma escuela, trabajaron juntos en proyectos comunitarios, en cada foto, en cada mención estaban juntos, inseparables. Y luego encontró algo que la hizo detenerse por completo, un artículo de noticias de hace 4 años. El titular decía, activista local desaparecido tras investigar corrupción inmobiliaria. El artículo incluía una foto de Carlos. Lucía leyó cada palabra con el corazón en la garganta. Carlos había estado investigando un escándalo de desarrollo urbano corrupto. Había estado reuniendo evidencias contra empresarios poderosos que estaban desalojando familias ilegalmente, y luego, simplemente, desapareció. La policía cerró el caso como adulto desaparecido voluntariamente. Nunca lo buscaron seriamente. Dios mío, murmuró Lucía, sintiendo náuseas. Carlos no nos abandonó, él estaba tratando siguió buscando, cavando más profundo. Encontró blogs antiguos, foros comunitarios, peticiones olvidadas, y en uno de esos foros, un hilo de discusión de hace 3 años, encontró algo que cambió todo. Un usuario anónimo había escrito, Mateo Ruiz no es el villano. Él estaba trabajando con Carlos Morales para proteger el barrio. Están incriminando al hombre equivocado. El mensaje había sido eliminado horas después de ser publicado, pero alguien lo había capturado y guardado. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante los siguientes días, investigó obsesivamente. Llamó a antiguos vecinos, habló con personas que habían conocido a Carlos, y lentamente la verdad comenzó a tomar forma. Mateo Ruiz no había estado demoliendo el barrio para construir condominios de lujo. Había estado comprando propiedades para evitar que otros desarrolladores las demolieran. Estaba creando un plan de vivienda protegida, un refugio para las familias que estaban siendo desplazadas. Los verdaderos criminales, los hombres que realmente querían destruir el barrio, lo habían incriminado. Usaron documentos falsos, testimonios comprados, evidencias fabricadas. Y usaron a Lucía con su historia personal de dolor y pérdida como el testimonio perfecto para sellarlo todo. La habían convertido en el arma que destruyó al único hombre que había intentado ayudarlos. Y la peor parte, la parte que hizo que Lucía tuviera que correr al baño para vomitar, fue el siguiente descubrimiento. En un viejo archivo de registros públicos encontró una carta. Una carta que Carlos le había escrito a Mateo años atrás, archivada en documentos legales como parte de un testamento de hermano. Decía la carta, si algo me pasa, te pido un solo favor, cuida de Lucía y Sofía, desde lejos si es necesario. No dejes que les falte nada, son mi mundo, Mateo, protégelas como me protegerías a mí. La carta estaba fechada 3 meses antes de que Carlos desapareciera. Lucía se dejó caer al suelo de su sala, sosteniendo esa carta impresa, llorando tan fuerte que tuvo que taparse la boca para no despertar a Sofía. Mateo Ruiz sabía exactamente quién era ella cuando subió a ese estrado. Reconoció su nombre, reconoció su cara de las fotos que Carlos le había mostrado. Sabía que ella era la madre de Sofía, la niña que su mejor amigo, su hermano, le había pedido que protegiera, y ella lo había traicionado, lo había enviado a prisión con mentiras. Había destruido la vida de un hombre inocente, un hombre que había prometido cuidar de ellas. ¿Qué he hecho? Sollozó Lucía en la oscuridad de su apartamento. Dios mío, ¿qué he hecho? Pero el universo no había terminado de enseñarle cuán profunda era su traición, porque al día siguiente, cuando Lucía buscó los registros médicos actuales de Mateo Ruiz, desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que pudiera ayudar, a Sofía descubrió algo que la dejó sin aliento. Mateo tenía el mismo tipo de sangre raro que Sofía, el mismo tipo de sangre que Carlos era Kempetable. Podía ser donante. El hombre al que había enviado a prisión
el hombre cuya vida había destruido con mentiras, el hombre que había prometido proteger a su hija, era la única esperanza de Sofía y Lucía. Se dio cuenta, con una claridad devastadora, que ahora tendría que hacer lo imposible, tendría que pedirle perdón al hombre que había traicionado, tendría que suplicarle que salvara a su hija, tendría que mirarlo a los ojos y admitir lo que había hecho. La pregunta era, ¿cómo se le pide ayuda a alguien cuya vida destruiste? No, murmuró Lucía, negando con la cabeza. No, no, no. Ya pasamos por esto, ya luchamos, ya ganamos una vez. Ella está bien, ella tiene que estar bien, pero no estaba bien, y mientras Lucía se dejaba caer en la silla del pasillo, con la cabeza entre las manos, su mente comenzó a viajar hacia atrás en el tiempo, hacia el momento en que todo comenzó a desmoronarse, hacia la decisión que tomó 3 meses atrás, la decisión que la perseguía cada noche como un fantasma. Implacable, había sido un martes gris y frío cuando Lucía regresó a su pequeño apartamento después de su turno doble en el restaurante. Sus pies le dolían, su espalda protestaba con cada paso. Y lo único que quería era llegar a casa, abrazar a Sofía y olvidarse del mundo por unas horas. Pero cuando abrió la puerta, encontró algo que no esperaba, un sobremanila grande, grueso, apoyado contra su puerta. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano con letras perfectas. Lucía miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío. Tomó el sobre con cautela y entró a su apartamento, cerrando la puerta con llave detrás de ella. Sofía estaba durmiendo en su habitación, su pequeña de 8 años, con su cabello oscuro esparcido sobre la almohada, respirando suavemente, ajena a todo, con manos temblorosas. Lucía abrió el sobre. Lo primero que cayó fue el dinero, fajos y fajos de billetes, $50,000, en efectivo. Lucía dejó escapar un grito ahogado, dejando caer los billetes sobre la mesa como si quemaran. Luego sacó los documentos, papeles legales, fotografías, un USB negro y una nota escrita a mano. Lucía, decía la nota con una caligrafía elegante. ¿Sabes quién es Mateo Ruiz? ¿Sabes lo que le hizo a tu barrio, a tu familia, a tu madre? El 15 de marzo hay un juicio. ¿Vas a testificar contra él? ¿Vas a decir lo que está en estos documentos? ¿Vas a ayudar a hacer justicia? Y este dinero es para Sofía, para sus tratamientos, para su futuro, para que no tengas que elegir entre salvar a tu hija o pagar la renta. Haz lo correcto, Lucía, por Sofía, por tu madre, por todas las familias que Ruiz destruyó. Lucía leyó la nota 3 veces. 4, 5, Mateo Ruiz. Ese nombre la hacía hervir la sangre. El desarrollador millonario que había llegado a su barrio 2 años atrás como un depredador, que había comprado propiedades, desalojado familias, demolido hogares que habían existido por generaciones. Su propia madre había perdido la casa donde Lucía creció. El estrés, la angustia de verse en la calle a sus 65 años, le provocó un infarto. Murió 3 meses después. Lucía nunca lo perdonó, nunca perdonó a Ruiz ni a los hombres como él, que veían a las personas como obstáculos y a los barrios como terrenos vacíos esperando ser explotados. Abrió los documentos, declaraciones, evidencias, testimonios de otras personas. Todo apuntaba a fraude, corrupción, sobornos. Todo pintaba a Mateo Ruiz como el villano que ella siempre creyó que era. Y luego estaba el dinero, $50,000, la cantidad exacta que necesitaba para pagar las deudas médicas de Sofía, para cubrir los próximos 6 meses de renta, para poder respirar sin sentir que se ahogaba cada día. Lucía miró hacia la habitación de su hija. Pensó en las noches en que Sofía lloraba de dolor, en las veces que tuvo que pedirle a su pequeña que fuera valiente mientras le clavaban agujas, en los momentos en que casi la perdió por Sofía. Susurró para sí misma, cerrando los ojos: todo sea por Sofía. El día del juicio llegó demasiado rápido. Lucía se puso su mejor vestido, el único que tenía para ocasiones especiales, y se presentó en la corte con el estómago hecho un nudo. Había memorizado cada palabra que tenía que decir, había ensayado frente al espejo hasta que las mentiras sonaban como verdades. Cuando entró a la sala, lo vio Mateo Ruiz. No se parecía en nada a lo que ella esperaba. En las fotos de los periódicos siempre aparecía con trajes caros,
con esa sonrisa de hombre poderoso que sabe que el mundo le pertenece, pero ahí, sentado en la mesa de los acusados, se veía, cansado, humano. Tenía ojeras profundas como si no hubiera dormido en semanas. Sus manos descansaban sobre la mesa, quietas, resignadas, y cuando ella subió al estrado, cuando el abogado le pidió que dijera su nombre, Mateo la miró de una forma que Lucía no pudo descifrar. No había odio en esos ojos, ni siquiera sorpresa, había algo más, algo que parecía reconocimiento, como si la conociera, como si hubiera estado esperándola. ¿Conoce usted al acusado, señorita Lucía Morales?, preguntó el fiscal. No personalmente, respondió ella, obligándose a mantener la voz firme, pero sé lo que hizo, sé cómo destruyó mi barrio, cómo desalojó a familias inocentes. Como la objeción, interrumpió el abogado defensor. La testigo está denegada, dijo el juez. Continúe. Señorita Morales, Lucía continuó. Dijo cada palabra que le habían dicho que dijera, cada mentira cuidadosamente construida, cada acusación que pintaba a Mateo Ruiz como un monstruo sin corazón durante todo su testimonio. Él no apartó la mirada de ella, no con ira, no con desprecio, con algo que parecía peligrosamente cercano a la tristeza. Cuando bajó del estrado con las piernas temblando, tuvo que pasar junto a la mesa de la defensa, y fue entonces cuando Mateo habló, tan bajo que casi no lo escuchó. Confié en que verías la verdad, susurró mientras los guardias se preparaban para llevárselo. Confié en ti. Esas palabras la persiguieron durante semanas, pero Lucía las enterró profundo junto con la culpa y las dudas. Se dijo a sí misma que había hecho lo correcto, que había protegido a Sofía, que cualquier madre habría hecho lo mismo. El dinero pagó las cuentas. Sofía recibió su tratamiento. Por un tiempo todo pareció estar bien, hasta ahora, sentada en este pasillo de hospital con el doctor diciéndole que su hija se estaba muriendo otra vez. Lucía se dio cuenta de una verdad devastadora. El dinero se había acabado, los favores se habían agotado, y las personas que la habían usado, que le habían dado ese sobre y la habían convertido en testigo, habían desaparecido como humo. Estaba completamente sola y mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras abrazaba sus rodillas en esa silla fría del hospital, una pregunta comenzó a formarse en su mente. Una pregunta que no se atrevía a responder. ¿Qué había hecho realmente? Lucía se sentó frente a una hoja de papel en blanco durante 3 horas. La pluma temblaba en su mano. Las palabras se formaban en su mente, pero se desvanecían antes de que pudiera escribirlas. ¿Cómo empezar una carta así? ¿Cómo pedir lo imposible? Estimado Mateo, escribió finalmente. Y luego tachó las palabras con tanta fuerza que rompió el papel. Demasiado formal, demasiado frío, como si estuviera escribiendo una solicitud de trabajo y no una súplica desesperada por la vida de su hija. Arrugó el papel y comenzó de nuevo. Mateo. Sé que no tengo derecho, tachó, arrugó, tiró a la basura. No sé cómo empezar esta carta. Otro papel arrugado, para cuando el sol comenzó a salir. Lucía había llenado el basurero con intentos fallidos, 7 cartas, ninguna lo suficientemente buena, ninguna lo suficientemente honesta, ninguna capaz de expresar el peso de lo que había hecho y lo que ahora necesitaba pedir, porque como le dices a alguien, destruí tu vida con mentiras. Y ahora necesito que salves a mi hija. No había palabras para eso, no había forma correcta de decirlo. Lucía finalmente abandonó las cartas. En su lugar, llenó un formulario de solicitud de visita al centro penitenciario estatal. Sus manos temblaban tanto que tuvo que escribirlo 3 veces antes de que fuera legible. Nombre del recluso, Mateo Ruiz. Relación con el visitante, conocido. Motivo de la visita, personal. Lo envió por correo con el estómago hecho un nudo. La respuesta llegó una semana después. Una sola palabra estampada en tinta roja, denegado. Lucía lo intentó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Cada rechazo era un golpe más profundo. Cada denegado era un recordatorio de que no tenía derecho a estar ahí, a pedir esto, a siquiera intentarlo. Pero Sofía estaba empeorando, cada día un poco más pálida, cada día un poco más débil. Los doctores ya no le daban semanas, le daban días, tal vez una semana más si había suerte. Mami, susurró Sofía una tarde acostada en su cama de hospital.
¿Por qué lloras? Lucía se limpió las lágrimas rápidamente, forzando una sonrisa. No estoy llorando, mi amor. Es solo que tengo algo en el ojo. Sofía, demasiado inteligente para su edad, le tomó la mano. Está bien si lloras. Mami, yo también tengo miedo a veces. Esas palabras destruyeron a Lucía. Se inclinó y abrazó a su hija, tratando de no apretar demasiado fuerte, consciente de cuán frágil se había vuelto su pequeña. Vas a estar bien, susurró Lucía en su cabello, te lo prometo. Vas a estar bien. Pero mientras pronunciaba esas palabras, se preguntó si estaba mintiendo otra vez. La cuarta solicitud de visita fue diferente, esta vez cuando Lucía abrió el sobre de respuesta. Las manos le temblaron tanto que casi no pudo leer las palabras aprobado. Y, debajo, escrito a mano con una letra cuidadosa, el recluso Mateo Ruiz ha aceptado reunirse con usted. Visita programada para el sábado 14 de abril a las 2 p.m. Duración 15 minutos. 15 minutos, Lucía tenía 15 minutos para hacer lo imposible. Los días previos a la visita fueron una agonía. Lucía ensayó 1000 veces lo que iba a decir. Practicó frente al espejo, escribió notas que luego quemó. Cada escenario que imaginaba terminaba mal, con Mateo negándose a escucharla, con él gritándole lo que merecía escuchar, con la puerta cerrándose en su cara, y Lucía no podría culparlo. El sábado amaneció gris y frío. Lucía le pidió a su vecina, la señora Ramírez, que cuidara a Sofía por la tarde. No le dijo a dónde iba. No podía. ¿Vas a volver pronto, mami?, preguntó Sofía desde su cama, donde ya casi no tenía fuerzas para levantarse. Muy pronto, mi vida, prometió. Lucía, besando su frente, cuando vuelva, todo va a estar mejor. Otra mentira, o tal vez una esperanza. Ya no sabía distinguir la diferencia. El centro penitenciario estaba a 2 horas en autobús. Lucía hizo el viaje en silencio, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Su mente era un remolino de pensamientos, de palabras que nunca serían suficientes, de disculpas que nunca podrían reparar el daño. Cuando finalmente llegó y pasó por todos los controles de seguridad, cuando la llevaron por pasillos que olían a desinfectante y desesperación, cuando finalmente la sentaron en una pequeña sala de visitas con una mesa de metal y 2 sillas. Lucía pensó que iba a vomitar. Tienes 15 minutos, dijo el guardia, sin emoción. El recluso llegará en un momento. Luego se fue, dejando a Lucía sola con su pánico y su culpa. Cada segundo de espera se sintió como una hora. Lucía miraba sus manos, las apretaba, las soltaba, ensayaba mentalmente las primeras palabras, las cambiaba, las volvía a cambiar, y entonces la puerta se abrió. Mateo Ruiz entró a la sala. Y Lucía sintió que su corazón se detenía. No se parecía en nada al hombre que había visto en la corte 3 meses atrás. Ese hombre ya se veía cansado, pero este hombre se veía roto. Tenía un corte que apenas estaba sanando en el pómulo. Caminaba con una leve cojera. Sus ojos, que antes tenían esa chispa de vida incluso en medio del juicio, ahora estaban apagados, como si hubiera visto demasiada oscuridad. La prisión lo había destruido. Y todo por culpa de ella. Mateo se sentó frente a Lucía sin decir nada. Sus manos esposadas descansaban sobre la mesa. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Fue Mateo quien finalmente rompió el silencio. ¿Cómo está Sofía? 3 palabras, tan simples, tan devastadoras. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a caer antes de que pudiera detenerlas. Muriendo, susurró. Está muriendo. Mateo. Algo cambió en el rostro de Mateo. Un dolor tan profundo que Lucía tuvo que desviar la mirada. La leucemia regresó, continuó Lucía, con la voz quebrándose. Necesita un trasplante, y no hay donantes. No hay tiempo. Yo no pudo continuar. Las palabras se atascaron en su garganta junto con sollozos que había estado conteniendo durante semanas. Lo sé, dijo Mateo suavemente. Sé que está enferma. Mi abogado ha estado monitoreando su caso. Lucía levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? He estado siguiendo su situación desde que me enteré hace 6 meses, explicó Mateo, con una calma que contrastaba con la tormenta de emociones en los ojos de Lucía. He intentado ser agregado al registro de donantes para ella, pero el sistema penitenciario sigue bloqueando mi solicitud. Lucía se quedó sin aire. ¿Tú sabías?
¿Todo este tiempo has estado tratando de? Hice una promesa, dijo Mateo, y había algo quebrado en su voz. Le prometí a Carlos que cuidaría de su familia. No importa qué, ahí estaba. La verdad que Lucía había descubierto. Ahora confirmada por el hombre al que había traicionado. Mateo, Lucía tuvo que detenerse, limpiarse las lágrimas. Respirar. Yo no sabía. No sabía quién eras realmente. No sabía sobre Carlos. No sabía que tú estabas tratando de ayudar al barrio. Me mintieron, me usaron, y yo te destruí. Lo sé, respondió Mateo simplemente. ¿Lo sabes? ¿Y aún así estás aquí? ¿Aún así has estado tratando de ayudar a Sofía? Mateo se inclinó hacia adelante, con las manos todavía esposadas sobre la mesa. Lucía, tú no me traicionaste. Te traicionaron a ti. Usaron tu amor por Sofía, tu dolor por tu madre. Tu historia. Te convirtieron en un arma sin que lo supieras. Y cuando subiste a ese estrado, cuando dijiste todo aquello, hizo una pausa, pude haber expuesto tus mentiras. Pude haberte destruido también, pero si lo hacía. Ellos habrían ido tras ti. Tras Sofía, Lucía sintió que no podía respirar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mi silencio no fue sacrificio, fue protección, para ti, para ella. El mundo de Lucía se derrumbó completamente en ese momento. El día de la visita llegó como una tormenta inevitable. Lucía apenas había dormido la noche anterior. Se había levantado 3 veces para revisar que Sofía estuviera bien, para tocar su frente y sentir el calor de su piel, para asegurarse de que todavía estaba respirando. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo Ruiz en ese tribunal, esa mirada que no podía descifrar. Esas palabras que la habían perseguido durante meses. Confié en que verías la verdad, ahora parada frente al centro penitenciario. Lucía sentía que sus piernas no la sostendrían. El edificio era gris, imponente, rodeado de alambres y cemento, un lugar diseñado para romper el espíritu humano, y ahí dentro estaba el hombre que ella había puesto ahí. El hombre que necesitaba desesperadamente. Las manos le temblaban mientras entregaba su identificación al guardia de seguridad. El proceso de entrada fue humillante. Revisiones, preguntas, miradas de juicio, pero Lucía lo soportó todo. Por Sofía, todo era por Sofía. La sala de visitas era pequeña y fría, mesas de metal atornilladas al suelo, sillas incómodas. El olor a desinfectante mezclado con desesperación. Lucía se sentó en la silla que le indicaron y esperó, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que todos en la sala podían escucharlo. Y entonces la puerta del otro lado se abrió. Mateo entró escoltado por un guardia. Lucía tuvo que contener un grito ahogado. No era el mismo hombre que había visto en el tribunal. Ese hombre tenía dignidad. Aunque estuviera siendo acusado injustamente, este hombre frente a ella estaba destrozado. Había perdido peso, demasiado peso. Su rostro tenía cicatrices que no estaban antes, una sobre la ceja. Y se te quierde a punto o en la mejilla. Sus manos, cuando las colocó sobre la mesa, temblaban ligeramente, pero lo peor eran sus ojos. Esos ojos que alguna vez debieron estar llenos de esperanza y propósito, ahora parecían apagados. Cansados de un mundo que lo había traicionado una y otra vez, el guardia le quitó las esposas y se alejó unos pasos, pero permaneció cerca. Vigilante, Mateo se sentó despacio, como si cada movimiento le costara esfuerzo. Y entonces levantó la mirada. Durante un momento que pareció eterno, se quedaron mirándose en silencio. Lucía había preparado un discurso. Había practicado cada palabra durante días, pero ahora, con el frente a ella, todas esas palabras se desvanecieron. Lo único que pudo hacer fue abrir la boca y descubrir que no salía ningún sonido. Fue Mateo quien habló primero. ¿Cómo está Sofía? Su voz era suave, ronca, como si no la hubiera usado mucho últimamente, pero había genuina preocupación en esas palabras. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Tú sabías? Logró susurrar todo este tiempo. ¿Sabías quién era yo? Mateo asintió lentamente. Carlos me mostró cientos de fotos. Hablaba de ustedes todo el tiempo. De Sofía, de ti, de los planes que tenían. Era su mundo entero. Entonces sabías que estaba mintiendo en el tribunal. Sabías que me habían usado. Sabía todo. Lucía. Mateo la interrumpió gentilmente. Sabía quién te había pagado.
Sabía por qué lo habías hecho. Sabía que necesitabas ese dinero para los tratamientos de Sofía. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Lucía. No dijiste nada. Pudiste haberme expuesto. Pudiste haberte defendido. ¿Por qué? ¿Por qué dejaste que esto pasara? Mateo bajó la mirada a sus manos sobre la mesa. Había callos ahí que no existían antes, marcas de trabajo duro, de supervivencia, porque Carlos me hizo una promesa antes de desaparecer, dijo en voz baja. Me hizo jurar que, si algo le pasaba, cuidaría de ustedes, que las protegería, y yo, su voz se quebró ligeramente. Yo ya había fallado en protegerlo a él, no iba a fallar con su familia, pero te envié a prisión, destruí tu vida, te quité todo. Me quitaste 3 años de libertad. Mateo levantó la mirada y había algo en sus ojos que Lucía no esperaba ver. No era odio, era tristeza, profunda. Dolorosa tristeza, pero si te hubiera expuesto en ese tribunal, si hubiera revelado tu mentira, las personas que te usaron habrían ido tras ti, habrían ido tras Sofía. No podía permitir eso. Lucía negó con la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. No tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. ¿Por qué sacrificarte por nosotras? Ni siquiera nos conoces. Pero Carlos sí las conocía, y él era mi hermano, no por sangre. Pero sí en todo lo que importa. Mateo se inclinó ligeramente. Hacia adelante, Lucía. Sé por qué estás aquí. He estado tratando de conseguir aprobación para ser donante de Sofía desde hace 6 meses. El mundo de Lucía se detuvo. ¿Qué? Mi abogado me informó de su enfermedad hace medio año. Inmediatamente, pedí ser registrado como donante potencial, pero el sistema penitenciario lo ha bloqueado cada vez. Dicen que mi estado de salud no es adecuado, que hay riesgos, que un preso no puede. Se detuvo. Cerrando los ojos con frustración, he peleado cada día para que me dejen ayudarla. Lucía no podía respirar. 6 meses. Has estado tratando de salvarla durante 6 meses. No porque te lo debiera a ti, aclaró Mateo abriendo los ojos, sino porque se lo debo a Carlos. Porque Sofía es inocente en todo esto. Porque su voz se suavizó hasta convertirse casi en un susurro. Porque no pude salvar a mi hermano. Pero tal vez pueda salvar a su hija. ¿Salvar a Carlos? Lucía sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Qué quieres decir con salvar a Carlos? Mateo la miró durante un largo momento como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Carlos no desapareció, Lucía, lo mataron. La sala de visitas se desvaneció. El ruido de fondo, las conversaciones de otros visitantes, los pasos de los guardias, todo desapareció. Solo quedó esa verdad terrible flotando en el aire entre ellos. No, susurró Lucía, no. La policía dijo que se fue voluntariamente. Dijeron que la policía estaba en el bolsillo de las mismas personas que después me incriminaron a mí. La voz de Mateo era firme ahora. Llena de una rabia contenida durante años, Carlos estaba investigándolos. Había encontrado evidencia de corrupción, de sobornos, de cómo estaban desplazando familias ilegalmente. Estaba a punto de exponer todo, y lo silenciaron. Lucía se llevó las manos a la boca. Sintiendo náuseas, yo he estado continuando su trabajo desde aquí, continuó Mateo. Mi abogado ha estado reuniendo evidencia, siguiendo los hilos que Carlos dejó, y finalmente tenemos suficiente para demostrar no solo mi inocencia, sino para llevar a los verdaderos criminales ante la justicia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste tanto? ¿Por qué? Necesitaba que estuvieras a salvo. Si hubieran sabido que estabas investigando, que habías descubierto la verdad. Mateo sacudió la cabeza. Ya perdí a Carlos por esto. No iba a perderte a ti también. Las lágrimas de Lucía caían sin control ahora. Todo el peso de lo que había hecho, de lo que no sabía, de las consecuencias de su ignorancia. La aplastaba. El dinero, dijo con voz temblorosa, el dinero que me dieron para testificar, era de Carlos. Mateo terminó la frase por ella, su seguro de vida. Los criminales que lo mataron usaron su propio dinero para comprarte. Usaron el dinero que él había destinado para cuidar de ustedes para destruir a la única persona que intentaba cumplir su última voluntad. Lucía sollozó, doblándose sobre sí misma. Dios mío, Dios mío. ¿Qué he hecho? Usaron su amor. Usaron nuestro amor contra nosotros, contra ti, contra todo. No fue tu culpa, Lucía. Mateo extendió la mano sobre la mesa.
deteniéndose justo antes de tocarla de ella. Eras una madre desesperada tratando de salvar a su hija. Ellos lo sabían y lo usaron. Pero no fue tu culpa. Si lo fue, elegí creer las mentiras. Elegí no investigar. Elegiste a tu hija. Y esa nunca es la elección incorrecta. Lucía levantó la mirada, encontrando esos ojos cansados pero gentiles. ¿Cómo puedes perdonarme?, susurró. ¿Cómo puedes estar aquí, así, después de todo lo que te hice? Porque el perdón no es para ti, Lucía, es para mí, porque llevar odio en este lugar. Mateo miró alrededor de la sala de visitas. A las paredes grises, a las rejas, el odio te mata más rápido que cualquier cosa aquí dentro. ¿Y por qué Sofía necesita ayuda? ¿Y si puedo darle eso? Si puedo cumplir la última promesa que le hice a mi hermano, entonces todo esto habrá valido la pena. El guardia dio un golpe en la mesa. 5 minutos, apenas tiempo suficiente para exhalar todo el dolor acumulado. Los doctores, Lucía habló rápidamente. Dicen que tu salud está muy deteriorada, que el procedimiento no pudo terminar la frase, podría matarme. Mateo completó con calma. Lo sé, me lo han dicho. Pero Lucía, mira este lugar, mira lo que soy aquí. Si muero salvando a la hija de Carlos, muero con propósito, muero cumpliendo la única promesa que realmente importa. No puedo pedirte eso. No puedo, no me lo estás pidiendo. Yo lo estoy ofreciendo. Mateo se inclinó hacia adelante y por primera vez desde que entró, algo parecido a la paz cruzó su rostro. Si no sobrevivo al procedimiento, prométeme algo. Lucía asintió. Incapaz de hablar, dile a Sofía la verdad sobre su padre. Dile que Carlos la amó más que a nada en el mundo, que murió tratando de proteger a familias como la suya. Y dile, hizo una pausa. Dile que yo fui solo un amigo que intentó mantener viva su promesa. Tiempo, anunció el guardia. Mateo se levantó lentamente. Lucía también, Mateo, dijo ella con la voz quebrada. Gracias, por todo, por Sofía, por tu perdón, por tu sacrificio. Yo lo siento tanto. Él asintió una vez. Una sonrisa triste tocando sus labios. Cuida de ella, Lucía. Eso es lo único que importa ahora. Mientras los guardias se lo llevaban de regreso, mientras Lucía lo veía desaparecer detrás de esa puerta de metal, supo que acababa de conocer a uno de los hombres más valientes que jamás existiría, un hombre que había perdido todo, y que aún así estaba dispuesto a darlo todo otra vez por una promesa, por amor, por una niña que ni siquiera sabía que él existía. Lucía salió de la prisión con un propósito que no había sentido en meses. El perdón de Mateo no había aliviado su culpa, nada podría hacer eso, pero le había dado algo más valioso, una razón para luchar, no solo por Sofía, sino por la verdad, por la memoria de Carlos, por el sacrificio de un hombre que merecía mucho más de lo que el mundo le había dado. Durante los siguientes días, Lucía hizo algo que nunca pensó que haría. Habló. Contó su historia a cualquiera que quisiera escuchar, contactó a pequeños periódicos locales, escribió en foros comunitarios, grabó un video tembloroso con su teléfono. Sentada en su sala con Sofía, durmiendo en la habitación del fondo, y lo subió a redes sociales. Mi nombre es Lucía Morales, comenzó con la voz quebrándose pero firme. Necesito confesar algo. Hace 3 meses. Di un falso testimonio que envió a un hombre inocente a prisión. Ese hombre es Mateo Ruiz, y ahora él es la única esperanza para salvar la vida de mi hija. No esperaba que nadie la escuchara, pero la historia tocó algo en las personas, la vulnerabilidad cruda. La honestidad brutal, el peso del arrepentimiento, resonó. El video se compartió 10 veces, luego 100, luego 1000. Una periodista joven llamada Andrea Soto la contactó. Había estado siguiendo el caso de Mateo desde el principio y siempre había sospechado que algo no estaba bien. Déjame ayudarte, le dijo Andrea por teléfono. Déjame investigar esto apropiadamente, pero necesito que confíes en mí. Necesito toda la verdad. Lucía se la dio, cada documento, cada foto, cada pedazo de evidencia que había reunido sobre Carlos, sobre Mateo, sobre los hombres que los habían destruido a todos. Andrea trabajó rápido. Contactó al abogado de Mateo, quien había estado reuniendo evidencia durante años pero no tenía una plataforma para darla a conocer. Juntos comenzaron a armar la historia completa. Mientras tanto,
Lucía lanzó una petición en línea para permitir que Mateo fuera donante a pesar de estar encarcelado. Un hombre inocente no debería ser castigado 2 veces, escribió, una vez por un crimen que no cometió y otra vez al impedirle salvar una vida. La petición ganó firmas lentamente al principio, 50, 100, 500. Pero cuando Andrea publicó su artículo, un reportaje detallado y devastador sobre corrupción, injusticia y el hombre que había sacrificado todo por una promesa, la historia explotó. El titular era simple pero poderoso: el hombre que fue a prisión por proteger a la familia de su mejor amigo ahora lucha por salvar la vida de una niña desde detrás de las rejas. Los comentarios se llenaron de indignación, de apoyo, de personas compartiendo sus propias historias de injusticia, de madres que decían que habrían hecho lo mismo que Lucía, de hombres que decían que habrían hecho lo mismo que Mateo. La petición alcanzó 10,000 firmas en 2 días, luego 50,000, luego 100,000. Programas de noticias locales comenzaron a cubrir la historia. Activistas de derechos humanos involucraron. Abogados ofrecieron sus servicios gratuitamente para revisar el caso de Mateo, y lentamente, como una grieta abriéndose en un muro de cemento, el sistema comenzó a ceder. 3 semanas después de la visita en prisión, Lucía recibió una llamada del abogado de Mateo. Lo logramos, dijo con voz emocionada. El juez ha ordenado una revisión urgente del caso. Y más importante, han aprobado a Mateo como donante. Lo van a transportar al hospital la próxima semana. Lucía se dejó caer en el sofá, cubriendo su boca con la mano. Las lágrimas llegaron inmediatamente, pero esta vez eran diferentes. No de desesperación, de alivio, de esperanza. Pero hay algo más, continuó el abogado, y su tono cambió. Los doctores fueron muy claros conmigo. Lucía, el estado de salud de Mateo está peor de lo que pensábamos. La desnutrición, las lesiones pasadas, su cuerpo está débil. El procedimiento de extracción de médula ósea es riesgoso para cualquiera, pero en su condición. ¿Qué tan riesgoso? Lucía apenas podía formar las palabras. Hay una posibilidad significativa de que no sobreviva. El alivio se convirtió en hielo en sus venas. No, no. Tiene que haber otra forma. Ya hablé con él. Le expliqué los riesgos. Le di la opción de retirarse. El abogado hizo una pausa. Dijo que no hay nada que discutir, que lo hagan de todos modos. Por supuesto que lo dijo, porque Mateo Ruiz era el tipo de hombre que cumplía sus promesas sin importar el costo. La noche antes del procedimiento, Lucía le contó todo a Sofía. Su hija tenía 8 años, pero había madurado rápido a través de la enfermedad. Había visto demasiado sufrimiento para su edad, merecía saber la verdad. Se sentaron juntas en la cama de Sofía y Lucía comenzó desde el principio. Le habló sobre Carlos, su padre, que no las había abandonado, sino que había muerto tratando de hacer lo correcto. Le habló sobre Mateo, el mejor amigo de su padre, que había hecho una promesa. Le habló sobre sus propios errores, sobre cómo había lastimado a un hombre inocente. Sofía escuchó todo sin interrumpir. Y cuando Lucía terminó, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, su pequeña hija la abrazó. Mami, dijo Sofía suavemente, todos cometemos errores, pero tú estás tratando de arreglarlo. Eso es lo que importa, ¿verdad? Lucía la abrazó más fuerte, maravillándose de la sabiduría de su hija, de su bondad, de cómo, a pesar de todo, seguía siendo capaz de ver lo bueno en las personas. ¿El señor Mateo va a estar bien?, preguntó Sofía después de un momento. No lo sé, mi amor. Espero que sí. Yo también. Sofía se separó del abrazo, mirando a su madre con esos ojos, grandes y serios, porque me gustaría conocerlo, para agradecerle, y para decirle que mi papi escogió un buen amigo. El día del procedimiento llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Lucía llegó al hospital temprano, aunque no le permitirían ver a Mateo hasta después. Sofía estaba siendo preparada en una sala diferente. Todo estaba sucediendo tan rápido. Lucía caminaba de un lado a otro en la sala de espera cuando vio a Andrea Soto acercándose con una expresión seria. «Dai noticias», dijo. Andrea, grandes noticias. El abogado de Mateo acaba de presentar toda la evidencia ante el fiscal del distrito. Tienen suficiente para no solo exonerar a Mateo, sino para procesar a los verdaderos responsables. Hay órdenes de arresto siendo emitidas ahora mismo.
Lucía se llevó las manos al pecho. ¿Qué significa eso? Significa que Mateo va a ser liberado. Oficialmente exonerado, su nombre limpiado. Andrea sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Solo ojalá pueda vivir para ver ese día, en ese momento. Un doctor salió de las puertas dobles que llevaban al área quirúrgica. Era el mismo doctor que había tratado a Sofía desde el principio. Señora Morales, necesito hablar con usted sobre el procedimiento. Lucía se acercó con el corazón en la garganta. El señor Ruiz está siendo preparado ahora mismo. Pero debo ser honesto con usted, su condición es peor de lo que nuestros exámenes preliminares mostraron. Tiene lesiones internas antiguas que no sanaron correctamente. Desnutrición crónica. Su cuerpo está en un estado muy frágil, pero va a hacerlo de todos modos, ¿verdad? Lucía ya conocía la respuesta, el doctor asintió. Insiste. Hemos tratado de explicarle los riesgos, pero él dice, se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Dice que prometió cuidar de esta familia, y que esta es su oportunidad de cumplir esa promesa. ¿Puedo verlo? Antes del procedimiento. ¿Puedo hablar con él? Le avisaré a los guardias. Tienen 5 minutos antes de que lo lleven al quirófano. Lucía fue escoltada a una pequeña sala de preparación. Mateo estaba sentado en una camilla con una bata de hospital que se veía demasiado grande para su cuerpo delgado. 2 guardias estaban presentes, pero se mantuvieron en la entrada, dándoles algo de privacidad. Lucía, dijo Mateo cuando ella entró, intentó sonreír. Pero la preocupación era evidente en su rostro. ¿Cómo está Sofía? Asustada, esperanzada. Quiere conocerte después de esto. Me gustaría eso. Mateo miró hacia la ventana, donde la lluvia finalmente había comenzado a caer. Lucía, hay algo que necesito que sepas. Si yo no digas eso. Lucía se acercó, su voz firme a pesar del miedo. Vas a sobrevivir esto. Vas a salir de aquí. Vas a ver cómo Sofía crece sana y fuerte. Vas a ser exonerado y vas a recuperar tu vida, tal vez. Pero en caso de que no, Mateo la miró directamente. Quiero que sepas que no me arrepiento de nada, de la prisión, del sufrimiento. De este procedimiento, nada, porque todo fue parte de mantener mi promesa a Carlos, y eso vale más que cualquier libertad. Lucía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo, tú no solo estás salvando a mi hija, me estás salvando a mí también. Me estás enseñando lo que realmente significa el amor, el sacrificio, el perdón. El perdón no es mío para dar. Lucía, siempre fue tuyo. Tienes que perdonarte a ti misma, por todo. No sé si puedo. Entonces hazlo por Sofía. Ella necesita una madre que no esté destrozada por la culpa, que pueda mirar hacia adelante. Un doctor entró. Es hora. Mateo asintió. Lucía tomó su mano, esa mano delgada y marcada, y la apretó. Gracias, susurró, por todo. Por más de lo que jamás podré expresar. Cuida de ella, respondió Mateo. Cuídate tú también, prométeme. Eso lo prometo. Las siguientes 8 horas fueron las más largas de la vida de Lucía. Se sentó en la sala de espera con Andrea a su lado. Mientras doctores iban y venían, el procedimiento de Sofía fue exitoso, la médula ósea fue transferida sin complicaciones. Su hija estaba descansando, el primer paso hacia la recuperación completado. Pero Mateo, complicaciones en la sala 3, escuchó Lucía que alguien gritaba en el pasillo. Su sangre se congeló, Andrea la tomó de la mano. Podría ser cualquiera, podría no ser él, pero Lucía sabía, lo sabía. En lo profundo de su ser, más doctores corrieron hacia la sala de operaciones, máquinas rodando rápidamente, voces urgentes, y luego, silencio, un silencio largo y terrible. Lucía se puso de pie, incapaz de quedarse sentada. Comenzó a caminar hacia las puertas dobles. Pero una enfermera la detuvo gentilmente. Señora, por favor espere aquí, necesito saber si está bien, necesito. La puerta se abrió. El cirujano salió, quitándose los guantes quirúrgicos. Su expresión era imposible de leer. Señora Morales, dijo. Y cada segundo que tomaba en continuar era una agonía. El procedimiento fue exitoso. La médula ósea fue extraída completamente. Su hija tiene todo lo que necesita. ¿Y Mateo? Lucía apenas podía respirar. ¿Qué pasa con Mateo? El doctor hizo una pausa, que se sintió como una eternidad. Hubo complicaciones severas.
Su presión arterial cayó peligrosamente. Su corazón se detuvo brevemente. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba, pero logramos estabilizarlo. Está en cuidados intensivos ahora mismo. Los próximos días serán críticos. Pero el doctor permitió que una pequeña sonrisa tocara sus labios. Está vivo, débil, en condición grave, pero vivo. Lucía se dejó caer en la silla. Sollozando de alivio, continuó el doctor con respeto evidente en su voz. Luchó más duro que cualquier paciente que haya visto. Como si tuviera algo por lo que vivir. Lo tiene, susurró Lucía. Tiene una promesa que cumplir. 3 meses después, el sol brillaba sobre el parque comunitario que Carlos y Mateo habían ayudado a construir años atrás. Las familias jugaban en el césped, los niños reían en los columpios, y en un banco bajo un árbol grande, 3 personas se sentaban juntas. Mateo, todavía delgado pero con color regresando a su rostro, con sus cicatrices visibles pero ya no tan crudas. Lucía, con menos peso en sus hombros, capaz de sonreír de nuevo. Y Sofía, vibrante y llena de vida, con su cabello comenzando a crecer otra vez. Saltando entre ellos con una energía que había estado ausente por tanto tiempo. ¿El señor Mateo?, preguntó Sofía, mirándolo con curiosidad. Mi mami dice que tú conociste a mi papi. Lo conocí, respondió Mateo suavemente. Era mi mejor amigo. Mi hermano, ¿cómo era? Mateo miró a Lucía, quien asintió con lágrimas en los ojos. Era valiente, comenzó Mateo. Era el tipo de hombre que luchaba por lo que era correcto. Sin importar el costo, amaba a tu mamá más que a nada en el mundo. Y cuando naciste, te convirtió en su mayor alegría. Mami dice que él murió siendo un héroe, así es. Murió protegiendo a familias como la tuya, asegurándose de que niños como tú tuvieran hogares seguros. Sofía procesó esto por un momento. Luego sonrió esa sonrisa brillante y pura. ¿Qué había heredado de Carlos? Entonces tú también eres un héroe, porque terminaste lo que él comenzó, porque me salvaste. Mateo sacudió la cabeza. No soy un héroe, Sofía, solo soy alguien que cumplió una promesa. Eso, dijo Sofía con la confianza absoluta de un niño. Es exactamente lo que haría un héroe. Mateo rió de una risa genuina que Lucía no había escuchado antes, y en ese sonido ella escuchó esperanza, escuchó sanación. Lucía miró a este hombre extraordinario que había perdido tanto, sufrido tanto, sacrificado tanto, y sin embargo ahí estaba, libre finalmente, exonerado oficialmente, sentado en un parque con la hija de su mejor amigo. Con el sol en su rostro y algo parecido a la paz en sus ojos. Mateo, dijo Lucía suavemente, gracias, por todo, por Sofía, por el perdón, por mostrarnos lo que significa realmente amar sin condiciones. Mateo la miró y en sus ojos ella vio comprensión, compasión, y algo más, algo que se parecía al inicio de una nueva historia. Carlos me pidió que cuidara de su familia, dijo Mateo, si ustedes me lo permiten. Me gustaría seguir cumpliendo esa promesa, no como un deber, sino como familia. Sofía saltó y lo abrazó. Sus pequeños brazos rodeando el cuello de Mateo con la confianza absoluta de alguien que nunca había conocido la traición, y mientras Lucía los observaba, este hombre destrozado y reconstruido. Esta niña salvada por su sacrificio, esta familia nacida de las cenizas de la tragedia, se dio cuenta de algo: algunas heridas nunca sanan completamente. Algunas culpas nunca desaparecen por completo, pero el perdón, el verdadero perdón, no elimina el pasado, lo transforma en algo nuevo, algo mejor, a algo que se parece mucho al amor. En la pared del apartamento de Lucía colgaba una nueva fotografía. No era perfecta, tomada con un teléfono, ligeramente borrosa, pero capturaba algo precioso. Mateo, Lucía y Sofía en ese parque con el sol poniéndose detrás de ellos. Una familia reunida no por sangre, sino por sacrificio, no por casualidad, sino por elección, y debajo de la foto, palabras escritas a mano por Sofía: algunas promesas son más fuertes que las prisiones, algunos perdones son más poderosos que la culpa. A veces, las personas que destruimos son las que nos enseñan a vivir otra vez.